Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario de el mercado. Este es el análisis para este martes, porque ayer fue feriado, martes 28 de mayo. Se nos está acabando ya el mes de mayo y la verdad es que está terminando feito. O sea, ayer estaba platicando con mi amigo David Avendaño y decía, está bien amarradito sobre todo las últimas semanas, ¿no? Y bueno, pues usted lo ha visto aquí en el servicio de análisis. Hemos intentado meter operaciones, pero realmente el mercado está en un momento ahí como que no muy decidido. Esto tiene que ver con el tema de, pues la tensión, le explicaba a mi amigo David, la tensión entre, y creo que también lo hablábamos en punto 9 el viernes pasado, ¿no? Es la tensión entre lo que la Fed y los gobernadores de los bancos centrales están mostrando, es decir, todo el mundo arrancó, le voy a cambiar de pantalla en lo que hablamos de esto, todo el mundo arrancó con una visión mucho más optimista de lo que iba a ser la conducción de la política monetaria, sí entendiendo que hubo que apretar tuercas para frenar la inflación, pero pensando que esa inflación iba a ceder mucho más rápidamente de lo que hizo. La primera fase de la caída de la inflación coincidía con esa visión, por eso es que de alguna manera al principio la misma Fed, por ejemplo, o algunos otros bancos centrales estuvieron más o menos apuntando a esa dirección y eventualmente la realidad pues mantuvo complicadas las cosas para contener la inflación y vimos que eso no pudo ser posible para conforme iba avanzando el año. Entonces esto empezó a cambiar. Obviamente tuvieron que estar reconociendo pérdidas los operadores y esto los obligó a mantener, digamos, una situación donde, pues por un lado, siguen anhelando que las condiciones se recuperen, pero al mismo tiempo pues sigue estando la realidad presente y no pueden estar recuperando esas pérdidas, ¿no? Entonces esto hace que el mercado esté así de amarrado en estos días. Esta semana es otra semana que por el contenido de la agenda macroeconómica, como puede ver usted aquí, va a aparecer como complicada, ¿no? Tenemos el lunes prácticamente solo hubo el dato de la IFO. Tuvimos feriado por el... Y ahí estábamos discutiéndolo en el chat de Radio Forex Hispana, por el tema del feriado de primavera de la Bolsa de Londres. Entonces Estados Unidos y Londres estuvieron cerrados, que es decir, lo más fuerte del mercado. Aún así hubo algo de movimiento, aunque los rangos fueron extremadamente chicos. El martes, que es hoy, prácticamente no hay nada en la agenda, si se fija usted. O sea, el dato más fuerte que hay para el día de hoy, martes 28, tiene que ver con... No, pues es que fue... índice de precios de materias primas en Canadá a las 8:30 de la mañana. Y los precios de las viviendas en Estados Unidos, según la Standard Poor's Case-Shiller, que realmente no es algo que haya estado moviendo al mercado recientemente. Por ahí de las 10 de la mañana habrá confianza del consumidor del Conference Board, pero tampoco creo que vaya a ser el énfasis, aunque un dato más fuerte de lo esperado en la confianza del consumidor, que se espera al contrario, que esté bajando de 97 a 96, podría generar algo de movimiento. Luego ya para el miércoles, otro día donde realmente no hay mucho, lo más que hay, creo yo, de lo rescatable sería el dato de inflación adelantada de Alemania, que será a las 8 de la mañana, básicamente. El jueves, los datos de crecimiento económico de Estados Unidos, obviamente, y empiezan los PMIs en la tarde, el PMI manufacturero de China, y después tendremos el viernes, ahí sí, todo aglomerado.
datos de inflación de Europa, ¿no? Empezando por los datos de los principales allá en Europa, luego datos de crecimiento de inflación según el dato favorito de la Fed a las 8:30 de la mañana el viernes, y entonces por ese puro dato es que el resto de la semana esperamos, o sea, toda esta semana que viene por delante, siga siendo un mercado de rangos chiquitos. Entonces, rangos chiquitos, pero ojo, más bien baja liquidez. Y el problema de la baja liquidez, es decir, que haya pocos participantes en el mercado, es que es un poco de repente jugar como en canchas con el suelo mojado. Entonces, sí hay que ser muy cauto con las metas, digamos, que tenemos para lo que son los movimientos del día. Vamos a seguir con la estrategia de tratar de entrar en los pullbacks y no en los breakouts, etcétera, etcétera. O sea, a menos de que sea algo así, como inaplazable la idea de, pues, péscala ahí porque si no se te escapa. Tratar de entrar en los pullbacks y eso sí, con metas reducidas, pero con stop loss hay que ser un pelín generosones con los stop loss, y esto nos genera un tanto de conflicto adicional para encontrar posiciones, porque hay que ser un poquitito más generoso por lo mismo de que es como estar en una cancha mojada. Entonces es muy difícil que, por ejemplo, en un rebote, realmente en el soporte exacto, el mercado se frene, porque como hay pocos participantes, pues de repente alguien le puede poner simplemente una transferencia o algo así de fondos de un corporativo internacional o lo que sea, y esto te revienta y tantito los niveles, si me explico. Entonces, de hecho, si se puede, pues tratar de estar a medio riesgo, etcétera. O sea, todas las precauciones, porque es una semana otra vez donde va a haber pocas señales de buena calidad y va a haber, pues, como te diré, complicación para agarrarlas. De todos modos, pues obviamente no puedes decir cierro el changarro y me voy hasta la próxima semana. Pero qué ganas, no es cierto, pero sí es probable que encontremos ciertas dificultades, y entonces hay que hilarla fino. El chiste en estas semanas, que son así de complicadas, como las que hemos estado viendo este último mes, es tratar de evitar perder dinero y luego, si es posible, ganarlos. Este tipo de mercados es donde la gente normalmente drena cuentas y luego tiene que aprovechar los periodos de bonanza, no para crecer la cuenta, sino para recuperarla. Evitemos eso, ¿sí me explico? Esa es la historia en estos movimientos. Es otra vez hora de ser cautos. Esta semana es mucho más claro esa sensación que la semana pasada, pienso yo. Entonces, seamos cautos. Si un día vemos que el mercado se suelta al correr y en fin, dejemos que, a menos de que sea realmente muy evidente el cómo entrarle a ese mercado, dejemos que sean otros los que se arriesguen a ver qué onda, porque es muy posible que encontremos rallies que de la nada se paran y se revierten, ¿sí me explico? Entonces no caigamos en esas trampitas de falta de liquidez que son muy clásicas en este tipo de mercados. Y la cosa es, acuérdate, el largo plazo, ¿no? La situación es mantener el paso constante y no por tratar de avanzar muy rápido en un mercado resbaloso, vamos a decirlo así, acabar resbalando y finalmente después gastar el periodo de bonanza del mercado en simplemente recuperar las cuentas. Eso es, creo que, uno de los temas que los 22 años de experiencia que tengo me ha enseñado muy profundamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos para el arranque de esta jornada? Básicamente tenemos el asunto de, por un lado, el día de ayer decíamos lo de la GFK, que estuvo manteniendo ahí el nivel alto, en el dato de, déjeme ver dónde dejé este dato, espérame tantito. Aquí está, perdón, el GFK no, el IFO de clima empresarial de Alemania
que se mantuvo estable en 89.3 en mayo, es decir, sin cambios con respecto al mes anterior. Luego de una revisión a la baja en abril. El problema es que se quedó por debajo de lo que el mercado ya esperaba, que era que siguiera ascendiendo hacia un 90.4. Las condiciones actuales bajaron a 88.3 desde el 88.9 y las previsiones para esta ramita era de 89.9. Entonces, en lugar de mejorar, empeoró. ¿Sí me explico? Las expectativas empresariales, sin embargo, sí mejoraron desde el 89.7 a un 90.4, aunque con eso fue porque la previa fue revisada, le digo, a 89.7, pero se esperaba que estuvieran desde ese nivel, si no se hubiera revisado, subiendo a 90.4. Entonces ciertamente sí mejoraron, pero en fin hubo ahí como un ajustito. Fue un dato medio confusón. Realmente al euro no le hizo mucha mella. Hubo algo de avances el día de ayer, igual de magros que los que están habiendo el día de hoy. Estamos al parecer en una búsqueda de resistencias en diario, pero, o sea, en ir a probar resistencia más bien, pero realmente no cambió las cosas, fundamentalmente esto. Clement Fuest decía que las empresas estaban menos satisfechas con el momento actual de la empresa, pero seguían con mejores expectativas para adelante. La economía alemana está poco a poco, así como escalando fuera de su crisis, ¿no? Es lo que decía Clement Fuest. Entonces, pues ahí tiene usted. Ese fue, yo creo que el dato del día de ayer, como vimos en la agenda. Otro dato que pasó que no estaba programado, pero que ha seguido sucediendo, es el relacionado con el tema de los bonos gubernamentales en Japón. El yen japonés se ha mantenido de alguna manera estable. El dólar yen, por ejemplo, ¿no? Una franja que va entre las zonas de los más o menos, ¿por qué no me estás dando cambio? No sé, pero como que se me atoró ahí un poco el sistema, pero bueno, entre los 156 medios y los 157 bajos está consolidando el yen japonés. Le muestro un momentito ahí el gráfico para que lo vea, pero ha seguido aumentando, y este es un tema interesante, ha seguido aumentando el punto de lo que es el rendimiento del bono japonés. Esto en parte tiene que ver con el tema de que, por un lado, hubo buenos datos del índice de precursor de inflación, el IPP, en el sector de servicios, mientras que por el otro lado el Banco de Japón anda como que medio, ya había mostrado un sustito cuando dejó de estar comprando tantos bonos como normalmente acostumbraba, ¿no? Entonces, a la hora de que él cesa en su demanda, el precio del bono cae y el rendimiento sube. Entonces ha seguido escalando por encima del 1%. Está tocando sus niveles más altos en los últimos 12 años. Y el gobernador del Banco de Japón, el señor Katsuo Ueda, habría comentado que era necesario volver a anclar las expectativas inflacionarias. Es decir, estamos pasando de un gobernador del Banco de Japón que decía, pues sí, ya vimos que la inflación se ha mantenido por 25 meses por encima de nuestro objetivo del 2%,
pero es que quién sabe si eso se sostenga. Hay que ver la inflación tendencial, que eran, le decía yo, meros pretextos para no estar moviendo las tasas, porque tiene todo un mere que tenga que arreglar de lo que le dejó el anterior gobernador del Banco de Japón, ay, se me fue el nombre, me viene Shirakawa, que me quedó muy grabado porque ese se me hizo muy buen gobernador de banco, pero este último que hubo antes de que puso Taro Aso, se me hizo malísimo, ¿no? Pero bueno, eh, resulta ser que Ueda tiene que ir a arreglar ese rollo. Y obviamente pues no es un movimiento fácil, ¿no? Hay muchos riesgos de movimientos bruscos que pueden generar crisis de liquidez, sobre todo en los bonos de más largo plazo. Entonces querían darse más tiempo, pero pues la caída del yen japonés, la especulación de los operadores diciendo, a ver, tienes un diferencial de tasas enorme con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la perspectiva de que va a mantener las tasas altas. Ahí es donde viene, yo creo que una de las cosas que complicó las cosas para el Banco de Japón. El Banco de Japón, al igual que el resto del mundo, cuando hablaba de podemos seguir manteniendo el estímulo, todavía la inflación tendencial, etcétera, etcétera, lo que estaba pensando es, finalmente, el que va a recortar la brecha con nuestras tasas de interés ultra bajas es la Fed, ¿sí me explico? Y bajando la Fed, bajan todos los demás. Pero a la hora de que la Fed se le complica el camino para bajar las tasas de interés, la brecha sigue quedando amplísima y eso le da carta verde a los especuladores para pues seguir, ¿no?, apuntalando ahí sus apuestas en contra del yen japonés, porque mientras el diferencial de tasas se prevé mantener así de amplio, lo lógico es que el yen se tenga que depreciar, y el problema es que ya le está empezando a generar presiones inflacionarias complicadas. Por eso él dice, ha pasado es que la inflación tendencial todavía no nos asegura nada, tenemos que volver a anclar las expectativas inflacionarias. Cuando un gobernador de Banco Central habla de anclar las expectativas inflacionarias, es que él está previendo que en el largo plazo la gente sigue apostando o está empezando a apostar con que la inflación se va a desbocar, y están tomando medidas para esto. Es decir, empiezan a preparar aumentos de precios o empiezan a trasladar aumentos de precios. Es decir, se vuelve como una especie de bolita de nieve con el tema de la inflación. Otra forma de hacer una intervención verbal en este sentido fue la del vicegobernador del Banco de Japón, el señor Uchida, que dijo que pues ahora ya también desde el Banco de Japón, lo que hace unas semanas, ¿se acuerda usted? Yo creo que ya tiene poquito más del mes, Suzuki, el ministro de Finanzas de Japón, decía, ya damos por ganada la batalla contra la deflación, es decir, ya no necesitamos meterle más estímulo a la economía, ya la inflación se disparó, ahora ya vamos a comportarnos en el sentido de ahora evitar que se nos sobrecrezca, ¿no? Pues ahora ya también lo dice este vicegobernador del Banco de Japón. Ya se ve el fin de la batalla contra la deflación y es probable que los salarios sigan aumentando, es decir, no vemos perspectivas por las cuales tengamos miedo a que esto se deshaga, es decir, ya no estamos preocupados porque esto sea algo meramente coyuntural y que eventualmente los logros del crecimiento de la inflación se deshagan, sino que lo que estamos previendo es que ahora sí hay que contemplar la inflación como un animal que ya tiene voluntad propia un poco y empezarlo a tratar de domar. Entonces todo esto de alguna manera ha generado la expectativa de que el Banco de Japón pueda seguir en esa evolución de tener el control de la curva de rendimiento, de estar comprando bonos como loco, al contrario, ahora tener que quitar todos esos andamiajes que trataban de estar apuntalando la inflación y ver que transite a cerrar la brecha de tasas
por él, no por la Fed, y esto hace que la expectativa de tasas en Japón pues sea obviamente hacia el alza, es decir, los precios de los bonos hacia la baja, ¿no? Y entonces la gente pues sigue sin querer comprar bonos, y por eso es que está cayendo el precio del bono o aumentando la rentabilidad, aunque todavía va a un ritmo relativamente muy ligero, ¿no? Nada que ver con los movimientos que vimos. Por el otro lado, en el comparativo de los 7 principales pares de divisas el día de hoy, me quedó chueco, ahorita lo arreglamos. Este es el dato, ahí está. Verá usted que durante la sesión asiática los dos pares que más se apreciaron frente al dólar el día de hoy, de hecho todos están ganando frente al dólar, excepto ahorita más recientemente el yen que regresó por debajo del equilibrio con el dólar. Los dos que más durante la jornada mayormente han estado gozando de ganancias frente al dólar, y ya en el caso del neozelandés ya el movimiento fue más o menos marcadito, es el australiano y el neozelandés, ¿no? Aquí hay un par de factores que han estado incidiendo. Por un lado, en Australia las ventas minoristas recuperaron parte de la pérdida de la semana anterior, y también la expectativa aquí con Australia es que los inversionistas calculan que el Banco de la Reserva de Australia podría mantener las tasas de interés más altas que la Fed. O sea, es decir, si todo el mundo está de acuerdo con que la Fed todavía le cuelga para empezar a cortar las tasas, en Australia les cuelga más. En Australia, de hecho, hemos pasado de estar pensando o de tener sobre la mesa la posibilidad de estar inclusive subiendo las tasas una vez más, que finalmente decidieron no hacerlo, pero bueno, las actas de la última reunión del Banco de la Reserva de Australia todavía volvieron a mostrar que discutieron la posibilidad de un aumento de tasas en mayo, aunque decidieron finalmente mantenerlas sin cambios. Ahí habíamos hablado de que el tema fue el movimiento de los salarios, pero todavía acordaron los miembros que era difícil descartar próximos aumentos en la tasa de efectivo, lo cual pues te deja una posición un poquito más hawkish que la que tiene la Fed, ¿no? La Fed está diciendo: no veo prisas para bajar la tasa, pero todavía no hablan de a lo mejor tener que subir las tasas otra vez. En Australia sí han estado hablando de eso. Entonces, esto hace que el dólar australiano sea pues una de las monedas que puede estar más combativa frente al dólar. Y por el otro lado, obviamente el neozelandés seguía por esa perspectiva. Y tú puedes preguntarte: oye, pero entonces ¿por qué subió más? No es que el neozelandés esté llevando y el australiano esté siguiendo. No, lo que pasa es que el neozelandés es menos líquido. Entonces, una moneda, mientras menos líquida, es más volátil. ¿Sí me explico? Entonces, representa lo mismo, pero con mayor fuerza o con mayor, digamos, con un efecto de altavoz. ¿Sí me explico? Pero en realidad, el que lleva la voz cantante entre el australiano y el neozelandés es el australiano. La economía grande es la australiana, y la neozelandesa va siguiendo ahí en este tema, ¿no? Es más o menos lo que hay por acá. Creo que eso es así como en perspectiva general lo que podremos estar diciendo sobre esto. Hubo por ahí este lunes también comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo que volvieron a incidir en que las tasas pueden bajarse en junio, pero los datos mostraron, le digo, que la moral empresarial en Alemania, lo que vimos ahí con lo que hablábamos de el dato de la... Ay, perdón, se me fue el nombre, te lo estoy buscando en mi apuntillo. El IFO de Alemania se estancó en ese 89.3, la confianza empresarial en Alemania. Entonces, pues de alguna manera ahí hay cierto
confirmación de que a lo mejor sí les convendría hasta a los alemanes, que normalmente son muy adustos, el que hubiera una reducción de tasas de interés. Pero todavía no estamos escuchando comentarios en la misma Alemania de como si fuera Francia, ¿no? Que decían, no, es que esto ya tenemos que relajar, ya merito bien el relajamiento. Ellos dicen, no, tranquilo, o sea, sí, está bien, un recorte de tasas estaría bien, no nos vamos a hacer de la boca chiquita, pero de ahí a que estén hablando de un ciclo de ajustes o de recortes, perdón, de regresar a la normalidad de la tasa en el Banco Central Europeo, todavía no da para tanto el asunto, ¿no? Y esto lo tendríamos que corroborar con los datos de inflación que veamos el viernes, ¿no? Depende cómo le vayan los datos de inflación. Aquí le vuelvo a poner aquí el calendario. El viernes se espera que el dato de inflación baje, el general, para la eurozona de 2.5 a 2.4, ¿no? Perdón, es cierto, de 2.4 se eleve a 2.5. Aquí la primera columna que me aparece más allá del actual es el dato previo de 2.4. El consenso espera que suba a 2.5. Entonces, eso va a ser un punto interesante para analizar este viernes, ¿no? Cómo es que se va a comportar el dato de inflación. En el subyacente déjeme ver cómo quedó en el subyacente anualizado, porque no lo tengo aquí. Y pensando de la zona, quién sabe por qué no tengo en esta agenda, pero bueno. Ya está. Perdón. Se espera que se mantenga estable en el 2.7% la inflación y que donde repunte un poquito sea en la general por el tema de las materias primas que han estado aumentando. Pero básicamente, entonces habrá que ver, esa va a ser una corroboración interesante. Por eso el viernes es un día que va como que encerrar prácticamente todo lo... Vamos a ver un mercado que se mantiene muy escueto en sus apuestas, muy poco dispuesto a arrancar nuevas operaciones o apostar por movimientos claros en el mercado hasta antes del viernes, ¿no? Y eso es, creo que la idea central de lo que le quería transmitir el día de hoy. ¿Qué más tenemos por acá? Sobre el tema de los mercados alrededor del mercado de divisas, bueno, el dólar ha extendido entonces su recorrido bajista, pero ya ha llegado a un punto donde puede rebotar. Demuestro el gráfico. Aquí en este soporte el precio puede darse la vuelta y manteniendo más o menos la posibilidad, está el que vaya a hacer un pullback sobre esta caída. ¿Sí me explico? Esa podría ser una forma interesante de leer este comportamiento de precio. Hay una cierta disyuntiva en el mercado en términos generales, pero en sí me parece que esto puede ser el arranque de la siguiente patita bajista que nos rompa este soporte, pero esta ya clama al cielo por un descanso. Y entonces en una semana donde hay poca actividad, una de dos, o busca una zona de consolidación que podría estar, vamos a ponerla, esta para el time frame superior, se lo voy a dejar aquí visible en este time frame, para más bien concentrarnos en esta zonita que es donde yo creo que podría, entre esta zona podría estar un intento de consolidar el mercado. Igual se queda en esta zona de aquí, brincando aquí, lo cual a lo mejor sería más consistente con que esta patita va a ser de 5 movimientos y no un zigzag. Si fuera un zigzag, aquí estaríamos hablando de un
uno de diagonal, 2 de diagonal, 3 de diagonal, ¿sí me explico? La otra es, si se rompe esta barrerita de aquí, puede ir a consolidar por esta zona, y entonces ahí sí, ya más bien esto sería como un zigzag, y esto sería la primera fase de un movimiento de corrección, digamos de 2 de diagonal. Le voy a hacer trazos con la pantalla a lo mejor un poquito más explícitos, a ver si me explico mejor las ideas que tengo sobre lo que podría estar haciendo el precio, ¿no? A ver si ahora se me pela. Screen. Ahí estamos, mire. Una posibilidad es que el precio primero rebota hasta acá. Déjeme hacer un poquito más chiquita la puntita porque esto no me va a servir. Vuelvo a ponerlo, ¿no? Primero, el precio rebote hacia acá. Y aquí puede quedarse consolidando en esta zona así. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que cruce este umbral y entonces rebote hasta por acá, y entonces en ese caso tendríamos una diagonal de esta manera, ¿no? Esto sería un zigzag A, B, C para hacer la onda 1 de una diagonal, luego vendría ese movimiento para hacer la onda 2 de esa diagonal, o chance rebota desde aquí y vuelve a subir y hace una 2 más profunda, puede pasar. Y luego ya tendremos otra vez un zigzag hacia abajo para hacer la onda 3, una corrección para hacer la onda 4 y luego la última fase bajista para hacer la onda 5. ¿Sí me explico? Igual en forma de zigzag, pero ya el espacio no me dio. Entonces, con esto tendríamos una diagonal en esta zona. ¿Sí me explico? Esa es una de las posibilidades, creo que más sólidas. Entonces, en lo que tenemos esta semana, poco volumen, pues primero hay que ver dónde decide el mercado establecer la consolidación, y ese va a ser el trabajo, lo complicado de estas primeras partes de este día. Digo que finalmente son 3 días en lo que eso se va a dirimir, tampoco es tanto rollo. Adicionalmente a esto, desde el punto de vista geopolítico, hay un motivo adicional de tensión. No creo que todavía sea suficientemente grande como para hacer reaccionar a el dólar, pero sí ya está empezando a hacer reaccionar a los precios del crudo. De hecho, si te fijas, se extendió el movimiento alcista. Lo normal hubiera sido que desde aquí volviera a rebotar hacia abajo y que eso hubiera sido un A, B y C hacia abajo, pero finalmente ocurrió un nuevo ataque en Rafah. Al parecer, Netanyahu, que sigue clavado con destrozar a Hamas, y eso está bien en cierta medida. El problema es que lo están haciendo de forma, digamos, poco cauta. El escenario fue que pues acabó habiendo un montón de despanzurrados en este tema de Rafah. O sea, estamos hablando de que hubo por lo menos creo que 40 muertos y cientos de heridos en Rafah. Estás hablando de que, queriendo o no queriendo, Israel se cargó, en contra de las órdenes de la Corte Internacional, se cargó pues la vida de refugiados en Rafah que no tenían por qué morir, ¿se me explicó? Y por las reacciones que vimos el día de ayer en Israel, el mismo Netanyahu salió a lamentarse del evento de Rafah. Puede ser que sea un postureo, honestamente yo que no le tengo muy buena voluntad a Netanyahu, yo digo, después de dar el golpe es de, ay, lo siento, perdón, ¡pum!, te volví a pegar, ay, perdón, lo siento, ¡pum!, te volví a pegar, ¿se me explicó? Pero bueno, el hecho de que se haya pronunciado Netanyahu, dicen que manda el mensaje de que realmente el mismo gobierno no esperaba que hubiera esos daños en Rafah, y dicen que están investigando qué rayos pasó. Estados Unidos obviamente criticó muy fuerte ese ataque, y
ordena una investigación. El mismo Israel se adelantó y dicen que ellos ya están investigando qué pasó. Y en Europa, por ejemplo, Borrell, el mismo Macron, todos se mostraron ofendidísimos de que algo así haya pasado, ¿no? Y que querían, pues que ya cesara Israel de una sola vez de andar haciendo ataques por ahí. Todo esto puede llevar a más presión política contra un ya muy orillado Netanyahu y un muy aislado Israel en este momento de su guerra. Y Estados Unidos todavía no se ha volteado en contra de Israel y eso es lo único que lo mantiene vivo, si me explico, en la ONU de no tener una prohibición explícita de la ONU de estar eh, siguiendo pegándole a los de Gaza. Pero bueno, en fin, habrá que ver, ¿no? Dicen que ahora Netanyahu buscaría disolver el Consejo de Guerra, ese que formó al inicio como para repartir responsabilidades. ¿Se acuerda usted cuando en octubre pasado empezaron a responder el ataque del 7 de octubre? Ahora tendría que, o quisiera Netanyahu, disolver el Consejo de Guerra para ya no tener que incluir a Ben Weir y otra persona que se llama Smotrich, que nunca había escuchado yo de él, en el nuevo cuerpo que tome las decisiones. Como diciendo que de ahí pudo haber venido el rollo, me suena, pero vamos a esperar a ver qué más hay. Por el otro lado, Israel está esperando saber ahora cuál es la posición de Hamas para la negociación de rehenes, para seguir avanzando o no en ese tema. Y ahora, mientras todo esto pasa, curiosamente lo que no ha variado es que siguen habiendo bombardeos tratando de acabar con la cúpula de Hamas ahí en Rafah, ¿no? Entonces siguen exponiendo, o sea, se dan cuenta que fue un accidente, pero en lugar de parar las cosas y decir, bueno, vamos a ver qué pasó y hasta no saber cómo evitarlo, no sigamos pegando, siguen pegando. Y eso entonces suena como, por eso es lo que a mí me da la idea de que es de, ay, perdón, te pegué, pum, y te luego pegar, y ay, perdón, te pegué otra vez, ¿verdad? Pum, y ay, perdón, otra vez te pegué, qué bárbaro, yo, pum, otra vez te pegué. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, este, por eso Macron ya se mostró indignado, dice que se hacen las operaciones. Borrell dijo que estaba horrorizado por todo lo que ha salido de Rafah de estas noticias. Y este mismo Guterres vuelve a condenar las prácticas de Israel que han llevado a la muerte de pues estos inocentes, ¿no? Y centenares de heridos que no tenían por qué estar ahí, porque no son milicianos claramente, ¿no? Adicionalmente a esto, para complicarle más la cosa a Israel, resulta ser que se dio un enfrentamiento al parecer en la frontera esta de Rafah, eh, que tomó las tropas de Israel este cruce de Rafah y que tensó la situación entonces con Egipto. Desde ese tomar la frontera de Rafah, Egipto dijo, oye, pero que no éramos compadres, tranquilo, ¿no? Aquí todos nos llevamos y finalmente desde ahí ha habido más tensión entre el gobierno de Egipto y de Israel, porque se entiende que no está honrando sus compromisos Israel de asegurarse de que la gente no se pase en manada hacia Egipto, ¿no? Que eso es en el fondo lo que le preocupa, no tanto que no pueda haber flujo de mercancías o algo así hacia Gaza. Y ayer todavía se complicó más porque un soldado egipcio murió en un enfrentamiento con tropas israelíes precisamente en esta región. Entonces todavía tensó más la situación. Entonces, básicamente, este es el escenario, digamos, allá en lo que es el tema de Egipto, de Medio Oriente, que ha complicado las cosas y que ya ha empezado a provocar otra vez aumento de los precios del crudo. Se ha seguido deslizando. Que esto también, ojo, viene acompañado del continuo desliz del dólar. Yo realmente creo que es más... Todavía es bastante más lógico pensar que si se da un pullback interesante en el dólar, el crudo también ceda, sobre todo en esta zona de resistencias, pero habrá que ver, ¿no?
En el tema del oro, el precio todavía no muestra un rally muy fuerte. Ya estamos al final de la primera fase alcista probablemente. Sí hay ciertas razones para pensar que el oro pudiera estar cerca del final de su movimiento bajista. Aquí yo podría, digamos, desde una perspectiva, a ver si lo puedo tomar, este grado creo que es el que quiero tomar, muy incipiente, yo ya empiezo a contar las posibilidades de un 5 relativamente clarito, ¿no? Está 1, 2, como una plana, ¿no? 2. Este como movimiento de onda 3 perfectamente jugó, cayó hasta el 261,8%, 3. Una 4 que hasta ahorita es perfecta para que sea alternante. Si esta fue consolidatoria, esta es aguda. 4 en este nivel. Y ojo, nos rompió el canal inicial, la onda 4. Lo lógico sería que el canal terminal también quedara por debajo de este, ¿no? Entonces podría estar bajando, por ejemplo, depende esto mucho de la velocidad, pero podría estar cayendo hasta estos niveles de aquí, de los 2263. El oro tiene una perspectiva más clara hacia la baja, a menos de que se compliquen más las cosas en Medio Oriente, y entonces lo que va a pasar es que esto se va a convertir en el 1 de 3, 2 de 3, y va a ser una onda un poquito más intensa de contarse. En el tema del cobre, ahí también los precios del cobre siguen apuntando hacia la baja, sobre todo por la perspectiva de mayor castigo por parte de la Fed. En el tema del Dow Jones, hemos visto que se mantuvo estable. Ayer no hubo mercados, entonces era el Memorial Day, entonces pues obviamente ahí se mantiene complicadas las cosas. Y curiosamente revirtió el movimiento del Bitcoin. Esto me hace pensar que estamos sí en esa fase de onda 5, que aquí esta ya se acabó prácticamente. Y la fase 5 se va a extender como un 1 de 5, 2 de 5 potencialmente. ¿Sí me explico? Me cuesta mucho trabajo pensar en que esa fue 4 y esto de aquí fue el 1, 2, 3, 4, 5 como una diagonal para la onda 5, pero podríamos mantenerlo como un conteo alternativo, ¿no? Lo voy a poner como azul, nada más por si acaso. Ay. 1, 2, es una diagonal, déjenme ponerle en azul chiclamino y o sea, es un control alternativo y es una diagonal, te decía, ¿no? Por aquí podría estar la onda 3 como un doble zigzag, aquí o aquí, 3, la 4 por acá. Y entonces esta fue la onda 5, que aparte para hacer una onda 5 está muy bonita, digamos, porque te maneja este movimiento, pues luego una caída aguda, ¿no? Y hubo el cruce de la 1 con 3 para la 5, que también es característico de este tipo de ondas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nada más recordar que este movimiento de aquí, la onda 3, pues apenas si llegó a pasar del 1 a 1 con respecto a la onda 1, y todavía eso nos dejaría con la posibilidad de que todo esto fuera la 1 de 3 y todavía vaya a ser una onda mucho más compleja y larga esta onda 3 en general. ¿Sí me explico? Esto puede ser una diagonal inicial, a veces hacia abajo para... Sí, aquí el punto clave entonces en el Bitcoin es estar observando qué onda con esta zonita de soporte. Esta zonita de soporte es la clave para determinar qué es lo que va a pasar. O sea, mientras el precio esté por encima haciendo rallies o dando señales de reversa al alcista arriba de esta zona azul, todavía es posible que vaya a ir a buscar máximos más altos. ¿Vale? Entonces, aguas y paciencia con esto porque
todavía es una historia que claramente no ha terminado. Hasta aquí creo que está bien como introducción para el día de hoy. Voy a parar aquí esta parte del análisis y ahora vamos a irnos relativamente ligeritos a leer qué es lo que está pasando con los 7 principales pares de divisas, insisto, sin necesariamente estar muy claros con que tenemos que encontrar muchas órdenes muchas oportunidades de entrada, pero sí con la mente abierta, si hay alguna buena oportunidad, intentar tomarla. Entonces, si me estás viendo en vivo como suscriptor del servicio de análisis, aguántame un segundito, ahorita comenzamos con los gráficos. Si me estás viendo una versión grabada, cámbiate de video. Y si eres radio escucha y no estás suscrito al servicio de señales o de análisis, perdón, de 7 pasos, pues ¿qué esperas, no? Aquí te dejo parpadeando el dato para que veas. También está ahí la etiquetita que te debe aparecer en YouTube para que le des clic a la liga y puedas ver más información sobre el servicio de análisis. Bueno, cambio de video.